Artículo 151. Asistencia consular. En el caso de que el detenido sea extranjero, el Ministerio Público le hará saber sin demora y le garantizará su derecho a recibir asistencia consular, por lo que se le permitirá comunicarse a las embajadas o consulados del país respecto de los que sea nacional, y deberá notificar a las propias embajadas o consulados la detención de dicha persona, registrando constancia de ello. Salvo que el imputado acompañado de su defensor expresamente solicite que no se realice esta notificación. El Ministerio Público y la Policía deberán informar a quien lo solicite, previa identificación, si un extranjero está detenido y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre y el motivo. Explicación: inmediatamente de encontrarse una persona privada de su libertad por flagrancia delictiva o caso urgente. El Ministerio Público debe de realizar una llamada telefónica o notificación personal en caso de que la embajada o consultada se encuentre en el lugar donde la investigación se lleve a cabo. Esto con la intención de cumplir con protocolos y tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. El hecho de no realizar esta actuación puede llevar a violentar las formalidades del proceso. Notificación, contacto y asistencia consular de las personas mexicanas detenidas que tengan doble o múltiple nacionalidad. La autoridad no puede tomar en cuenta elementos de alegada pertenencia nacional para negar aquel derecho humano. Cuando una persona con doble o múltiple nacionalidad, siendo una de ellas mexicana, esté detenida, las autoridades no pueden evaluar elementos de alegada pertenencia nacional de dicha persona como el idioma, la residencia, los vínculos familiares, etc. para negar dicho derecho, pues se trata de un derecho humano que siempre debe ser reconocido. Así, en el caso de una persona con doble o múltiple nacionalidad, siendo una de ellas mexicana, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que ninguna autoridad policial, investigadora o judicial puede presumir que quien cuente con nacionalidad mexicana, por ese simple hecho, encuentra cubierto el elemento relativo a la idiosincrasia cultural. Tampoco puede considerarse el hecho de que la persona detenida hable español, pues ello caería en el absurdo de que ningún hispanoparlante podría tener acceso a su derecho a la asistencia consular. En ese sentido, esta primera sala ha manifestado que el derecho referido no depende de los conocimientos que tenga el extranjero del idioma del país en el que ha sido detenido. Ahora bien, el conocimiento de la cultura tampoco puede ser elemento determinante para el derecho, pues además de la complejidad en definir la cultura mexicana y lo que ésta comprendería, bastaría probar que un extranjero fuera nacional de un país con similitud cultural a México o que, no siéndolo, hubiera vivido mucho tiempo en nuestro país para asimilar la cultura. La residencia en el territorio nacional tampoco puede ser el elemento a considerar, ya que bastaría que un extranjero, sin nacionalidad mexicana, hubiera vivido cierto tiempo en el país para negarle su derecho a la asistencia consular. Los vínculos familiares en el país tampoco pueden ser determinantes, pues muchos extranjeros sin nacionalidad mexicana podrían tener familia en México, lo cual no haría nugatorio su derecho. Por tanto, lo único que la autoridad judicial podría tomar en cuenta y solo para determinar los efectos en un caso específico en que dicho derecho haya sido vulnerado es si, con base en el derecho al debido proceso y al acceso de la tutela efectiva, dicha persona tuvo a su alcance medios adecuados de defensa. Ello no obsta para que, independientemente de que la persona con doble o múltiple nacionalidad hubiera tenido una adecuada defensa, ante la comprobación de la falencia en reconocerle su derecho, se garantice el acceso al mismo de forma inmediata, en cualquier etapa del proceso. Notificación, contacto y asistencia consular. No puede hacerse distinción alguna en el reconocimiento de este derecho a las personas mexicanas detenidas que tengan doble o múltiple nacionalidad. No puede hacerse distinción alguna en el reconocimiento del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular cuando la persona detenida, además de ser nacional de un Estado extranjero, sea nacional del Estado receptor.
En este caso, mexicana. Dicha decisión es consistente con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que otorga protección legal a las personas, incluso ante un país en el que también son nacionales. Además, la doble o múltiple nacionalidad, reconocida en los artículos 30 y 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede verse como si fuera contraria al derecho humano a la notificación, contacto y asistencia consular, sino, por el contrario, como una prerrogativa compatible con ese derecho. Consecuentemente, el derecho humano de referencia no puede quedar desplazado por el hecho que una persona tenga, además de una nacionalidad extranjera, la mexicana. Entender dicho derecho humano como algo desplazable o eliminable por otra condición protectora es incompatible con el principio pro persona reconocido en el artículo 1 constitucional. Artículo 152. Derechos que asisten al detenido. Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación. En cualquier etapa del periodo de custodia. 1. El derecho a informar a alguien de su detención. 2. El derecho a consultar en privado con su defensor. 3. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal. 4. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal. 5. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas. 6. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y 7. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental. Explicación: cada vez que una persona es detenida por cualquiera de las figuras procesales arriba señaladas, flagrancia o caso urgente, debe de realizarse una lectura de sus derechos constitucionales y procesales. Ello descansa en la lógica del derecho a la defensa consagrados en los artículos 18, 19 y 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mismo derecho que comienza desde el primer momento en que se realiza algún acto de molestia, como el ser detenido, el cual aplica al caso concreto. Capítulo 4. Medidas cautelares. Sección I. Disposiciones generales. Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Explicación: las medidas cautelares son accesorias al juicio ordinario, es decir, no pueden ser impuestas ni pueden subsistir si no existe un proceso penal en contra de persona alguna. Es importante señalar que las medidas cautelares tienen una finalidad meramente cautelar dentro del proceso, es decir, lo que buscan es garantizar que el proceso siga su curso sin mayores problemas. Como pudiera ser que el imputado no comparezca, que el mismo imputado ponga en peligro a la víctima o a la investigación. Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares. El juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes. 1. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o de 144, según sea el caso, o 2. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico,
u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional. Dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas. Artículo 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. 1. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. 2. La exhibición de una garantía económica. 3. El embargo de bienes. 4. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. 5. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. 7. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. 8. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. 9. La separación inmediata del domicilio. 10. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. 11. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. 12. La colocación de localizadores electrónicos. 13. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o 14. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Artículo 156. Proporcionalidad. El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable en la resolución respectiva. El juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Explicación: las medidas cautelares constituyen una medida excepcional, por lo que solamente se imponen cuando se encuentre en riesgo la comparecencia del imputado al proceso o se encuentre en peligro la seguridad de la víctima o testigos. En ese orden de ideas, estas medidas, en caso de ser impuestas, deberán en todo momento imponerse de menor a mayor, es decir, se deberá analizar si una medida menos lesiva de las enunciadas en el artículo 155 pueden garantizar las finalidades del proceso arriba mencionadas. Por último, en caso de que la autoridad de medidas judiciales realice una evaluación de riesgo, la cual dentro de su contenido establecerá principalmente el grado de riesgo de sustracción de la acción de la justicia, mediante cuestionario, así como estudios socioeconómicos de su entorno social y familiar, es que bajo esta coyuntura podrá ser referente para el juez para efectos de tomar la decisión de qué medida cautelar es la más adecuada para su imposición. Artículo 157. Imposición de medidas cautelares. Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Solo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva,
la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código. Salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Explicación: las medidas cautelares se resuelven mediante control judicial, es decir, no pueden imponerse sin que exista una postura defensiva que pueda contraargumentar su imposición, o en su defecto, señalar que otras serían más adecuadas para el caso en concreto. En caso de que el caso justifique la necesidad de que se imponga más de una medida cautelar, como por ejemplo, no acercarse a la víctima y no salir de la ciudad, estas serán procedentes justificando el porqué. Evidentemente atendiendo la naturaleza de las circunstancias que rodean el delito. En caso de prisión preventiva, en este caso solo puede combinarse con las fracciones 3 y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 158. Debate de medidas cautelares. Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Explicación: el debate de medidas cautelares se realizará como regla general después de vinculado a proceso el imputado. Sin embargo, en los casos en los que se vaya a pedir prisión preventiva y el imputado solicite la ampliación del plazo constitucional para realizar actos de defensa, es que se debatirá antes de que concluya la audiencia inicial sobre las medidas cautelares. Artículo 159. Contenido de la resolución. La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente. 1. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma. Explicación: en base a la obligación del juzgador de fundar y motivar sus resoluciones es que deberá en ese mismo momento y de manera oral justificar el porqué de la imposición de la medida cautelar, debiendo observar en todo momento la proporcionalidad y racionalidad de la medida cautelar impuesta. 2. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y explicación: es importante que de una manera hasta didáctica el juez le explique al imputado las acciones que habrá de hacer o dejar de hacer para poder cumplir con la medida cautelar impuesta. 3. La vigencia de la medida. Explicación: como la misma fracción lo dice, todas las medidas cautelares son temporales y tienen como finalidad cautelar el proceso y garantizar la comparecencia del imputado y el respeto a los derechos de la víctima, por lo que la vigencia deberá ser fijada por el juzgador. Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Explicación: en cualquier momento después de haber sido impuesta una medida cautelar, puede solicitarse que ésta cambie, por haber cambiado los argumentos que justificaron la imposición de la misma, o en su defecto, pruebas nuevas o pruebas no señaladas que el juez no haya podido valorar en su momento para efectos de dictar la medida cautelar ya señalada. Revocación de medida cautelar se entiende por la eliminación total de alguna de las medidas impuestas, ello en virtud de no existir ya razón suficiente para que esta misma siga vigente.
Modificación de medida cautelar debe de entenderse como el cambio de una medida por otra por haber variado los argumentos que sirvieron de base para imponer la misma. En este caso, si el Ministerio Público solicita una modificación, regularmente será para solicitar una más grave, por haber incumplido la ya impuesta. En el caso de la defensa, regularmente se solicitará para efectos de que se imponga una menos gravosa. Estos criterios judiciales ayudarán a interpretar mejor el presente artículo. Revisión de medidas cautelares. Siglo I se impuso al imputado una distinta a la prisión preventiva. El juez de control, al realizar aquella, no puede modificarla para imponer la prisión preventiva oficiosa. Bajo el argumento de que en la investigación complementaria surgieron datos de prueba que justifican su imposición, pues, de hacerlo, viola su derecho de seguridad jurídica. Los artículos 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Disponen taxativamente los supuestos en que el juzgador debe imponer la prisión preventiva oficiosa, para lo cual, debe basarse en los hechos del auto de vinculación a proceso o de la formulación de imputación. En su caso, por lo cual, si se impuso al imputado una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, en una revisión de medidas cautelares, el juez de control no puede modificarla para imponer la prisión preventiva oficiosa. Bajo el argumento de que en la investigación complementaria surgieron datos de prueba que justifican su imposición, pues ello implicaría variar los hechos. O la clasificación jurídica preliminar por los que se dictó auto de vinculación a proceso, lo cual viola el derecho fundamental de seguridad jurídica del imputado, ya que ello, en todo caso, debe ser materia de análisis en la audiencia inicial donde se imponen, en el auto de vinculación a proceso, o en el recurso de apelación respectivo. Revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el artículo 5 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016. Debe realizarse en observancia de la característica de oralidad y bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que distinguen el proceso penal acusatorio. Del artículo 5 transitorio mencionado, se advierte que, al haber permitido el legislador que se sometan a revisión las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, decretadas por autoridad judicial en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Con base en su marco normativo artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el juez de la causa con competencia excepcional para ello, una vez que lo haya solicitado el imputado, dará vista a las partes para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, para luego de efectuada la audiencia correspondiente y tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de dicha medida, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del propio Código. Se hace evidente que dicha revisión debe realizarse bajo la dinámica del proceso penal acusatorio, es decir, en observancia de la característica de oralidad y bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ¿Qué lo distinguen? Ello es así, porque ya no se trata de una decisión unilateral del juzgador, como sucedía en la libertad provisional bajo caución, en donde solamente se limitaba a verificar si se colmaban o no los requisitos legales para su procedencia. Sino que ahora el pronunciamiento del órgano jurisdiccional debe estar precedido de un debate entre las partes. Respecto de un tema sometido a un contradictorio en el que debe escuchárseles mediante la celebración de una audiencia y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto. Artículo 162.
Audiencia de revisión de las medidas cautelares. De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. Explicación: la imposición de medidas cautelares representan en todo momento una intromisión a la libertad de tránsito de cualquier imputado, por lo que en base a ello es que debe de agendarse de manera inmediata la audiencia. Ya que en caso de no existir ya causa o motivo suficiente para que persista esa medida, sea revocada o modificada. Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida. Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Explicación: es importante señalar que en caso de solicitar una revisión de medida, puede incorporarse medio probatorio. Conforme al artículo 261, datos de prueba debe de entenderse como cualquier registro que aporte información, como pudiera ser un recibo de luz, un contrato, etc. El medio de prueba se refiere a la fuente que aportará la información, es decir, comparecencia de los testigos, peritos para efectos de que rindan su declaración. Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares. La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona. El entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares. La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso proporcionará a las partes la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional. Para tal efecto, la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información y demás de carácter público. Y contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Las partes podrán obtener la información disponible de la autoridad competente cuando así lo solicite, previo a la audiencia para debatir la solicitud de medida cautelar. La supervisión de la prisión preventiva quedará a cargo de la autoridad penitenciaria en los términos de la ley de la materia. Explicación: en cada entidad federativa, así como en la federación, deberá existir un departamento encargado de revisar y evaluar las medidas cautelares que le sean impuestas a los imputados. El dictamen de evaluación de riesgo lo que hará es señalar mediante lo señalado el artículo 168 del Código el riesgo del imputado de sustracción de la acción de la justicia y recomendará la medida cautelar a imponer. Es obligación que la autoridad de supervisión otorgue el estudio realizado a las partes, ya que ello servirá para efectos de imponer medidas cautelares. Cualquiera de las partes podrá obtener información en posesión de la autoridad y supervisión para efectos de poder generar un debate y argumento más sólido a la hora de que sea realizada la audiencia de debate de medidas cautelares. En relación a la prisión preventiva, en este caso, la autoridad de supervisión no será la competente para darle revisión a la misma, sino que será la autoridad penitenciaria. Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 2 años. Salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Explicación: no puede aplicarse prisión preventiva por delitos que no tengan aparejada pena de prisión, o pena alternativa, como por ejemplo las amenazas. Ninguna persona podrá encontrarse cautelada con prisión preventiva más de 2 años por causas atribuibles al Estado, como por ejemplo, no agendar audiencias, dilaciones injustificadas del proceso, entre otras. En caso de que acontezca esta circunstancia, es decir, que hayan pasado más de 2 años de prisión preventiva injustificada, el juez de control, o el tribunal de enjuiciamiento en su caso, deberá poner de inmediato en libertad al imputado. Estos criterios judiciales ayudarán a interpretar mejor el presente artículo. Prisión preventiva. Procede ordenar su cese y la imposición de una medida cautelar distinta, cuando su duración ha excedido el plazo de 2 años, sin que ello derive del ejercicio del derecho de defensa del imputado, sino de otra circunstancia. Como la solución de un conflicto competencial suscitado en la causa. Si bien es cierto que una de las prerrogativas que salvaguarda el derecho de defensa, consiste en el hecho de ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, también lo es que si dentro de la etapa de investigación del sistema penal acusatorio, en su fase formalizada, o bien, intermedia, la autoridad responsable ha determinado inhibir o declinar el conocimiento del asunto en favor de otro órgano jurisdiccional. Y supedita su tramitación en dichas etapas a que el juez declinado acepte o rechace la competencia que le fue planteada, ello no es obstáculo para desconocer los derechos que les asisten a los imputados, ni obligarlos a permanecer en prisión preventiva hasta en tanto dicho presupuesto procesal sea dirimido, sobre todo cuando éste, dada su naturaleza, impide que aquellos ejerzan el derecho a la defensa que les asiste. Lo anterior es así, ya que al ser la prisión preventiva, oficiosa o justificada, una medida cautelar de carácter excepcional que asegura la presencia del imputado al proceso, que se rige, entre otros, bajo el principio de provisionalidad. Al tener vigencia mientras no cambien los presupuestos en que se fundó su imposición o se dicte la sentencia respectiva, debe ponderarse que, por imperativo del artículo 20, apartado B, fracción 9. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad no puede prolongarla más allá del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y, en ningún caso, superior a 2 años. Lo que implica que si el procedimiento se suspendió con motivo de un conflicto competencial o algún otro presupuesto procesal que no solo limita, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada del imputado. Su prolongación no se encuentra justificada, de ahí que el órgano jurisdiccional deba ordenar su cese, y poner de inmediato en libertad al imputado mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer, previo debate, otras medidas cautelares que garanticen su presencia durante el proceso penal instruido en su contra, lo cual es coherente con el principio de presunción de inocencia del que todo indiciado debe gozar. Artículo 166. Excepciones. En el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los 2 párrafos anteriores,
quienes a criterio del juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Explicación: como regla excepcional, en caso de darse uno o ambos de los siguientes casos se podrá prescindir de la prisión preventiva. Tener más de 70 años de edad. Si el imputado o acusado tiene más de 70 años de edad podrá solicitarse que se lleve a cabo la prisión preventiva en el domicilio. La ley no señala un requisito adicional para efectos de que pueda modificarse la medida cautelar en comento, por lo que cumplido este requisito, podrá pedirse que se decrete arraigo de la persona mayor. Tener una enfermedad grave. De igual forma, tener una enfermedad grave es otro supuesto para efectos de que pueda llevarse a cabo la excepcionalidad de la prisión preventiva. El juez en este caso como regla general ordenará que sea llevada a un centro médico con las medidas de seguridad adecuadas para efectos de que no se sustraiga de la acción de la justicia. Mujeres embarazadas o mujeres en lactancia. En este caso, de igual forma con mujeres embarazadas, aplicará lo señalado. Resguardo domiciliario en el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Para que proceda esta medida cautelar, es necesario que el imputado acredite una condición personal y particular que haga imperioso que su procesamiento se lleve a cabo en su domicilio y, además, que su imposición no implique el peligro de que pueda sustraerse de la acción de la justicia o un riesgo social. Los artículos 153 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen las hipótesis generales y específicas que el órgano jurisdiccional debe tomar en consideración para imponer una medida cautelar, incluso la prisión preventiva justificada o el resguardo domiciliario. Sin embargo, el artículo 166 de dicho código señala las excepciones para decretar al imputado esta última medida cautelar, resguardo domiciliario, en lugar de la prisión preventiva, e indica que, para su procedencia, deben apreciarse y demostrarse características especiales que hagan considerar que por circunstancias personales y particulares del imputado, es necesario que su procesamiento se lleve a cabo en su domicilio, pues de lo contrario, o sea, que su privación de libertad sea en un centro de reclusión, podría representarle un riesgo preponderante a causa de esas circunstancias y características especiales que ostenta, lo anterior. Siempre que el imputado no represente peligro de sustracción de la acción de la justicia o manifieste una conducta que haga presumible su riesgo social, como lo dispone el tercer párrafo del artículo 166 aludido. En ese tenor, de manera enunciativa, mas no limitativa, el párrafo primero de este precepto invoca ejemplos en los que por las características especiales de los imputados, sería asequible mas no inexorable. Por la razón que se refiere en el tercer párrafo de ese precepto la imposición del resguardo domiciliario, como lo son las personas mayores de 70 años de edad, enfermos graves o terminales, mujeres embarazadas o madres durante la lactancia. En consecuencia, para la procedencia de esta medida cautelar, el juez de control debe verificar que el procesado acredite una condición personal y particular en la que devenga idónea y proporcional la privación de la libertad. Pero bajo la modalidad de resguardo domiciliario, siempre que esta medida no implique un peligro de sustracción o un riesgo social. Artículo 167. Causas de procedencia. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente código. Explicación: este párrafo es claro al señalar que la prisión preventiva y el resguardo domiciliario son medidas cautelares excepcionales, es decir, que no deben ser promovidas por el órgano fiscal ni mucho menos aceptadas por el órgano jurisdiccional, al menos que se den algunos de los supuestos establecidos en este párrafo.
Esta lógica viene íntimamente ligada al hecho de que la persona investigada, imputado o acusado, evidentemente es inocente durante todo el procedimiento penal. Por lo que en mayor medida se debe buscar el menor ataque a su libertad personal y evitar criminalizar de manera temprana. Es por ello que en caso de que no se actualicen algunos de los supuestos establecidos en el párrafo anterior, deben de promoverse, en caso de considerar necesario la imposición de una medida cautelar. Algunas de las previstas en el artículo 155 desde su párrafo y hasta el 12 de este Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación. En cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. Explicación: este párrafo establece un punto de trascendencia para efectos de la aplicación de la prisión preventiva, ya que sostiene que no es suficiente el hecho de que se encuentre la persona imputada sufriendo otro proceso penal para que la prisión preventiva sea impuesta, sino que además es indispensable estudiar las reglas de acumulación establecidas en el capítulo 3, a partir del artículo 30 de esta codificación, para efectos de analizar si dichos procesos pueden ser acumulados. En el caso de que se resuelva acumular procesos penales, no será argumento para decretar prisión preventiva el hecho de que exista proceso penal previo. El juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Explicación: este párrafo significa a grandes rasgos que después de formulada la imputación por parte del fiscal del Ministerio Público por alguno de los delitos establecidos en este párrafo se decreta sin debate alguno la prisión preventiva. Solo en caso de que se dicte un auto de no vinculación a proceso podrá levantarse la medida cautelar de prisión preventiva por este hecho. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Explicación: este párrafo nos remite a las leyes especiales en donde en estas deberá de manera explícita señalar en qué delitos también debe de aplicarse la prisión preventiva. Por lo que debe de asumirse que el hecho de que en este código no sea señalado el delito en lo particular en el cual debe de aplicarse prisión preventiva no significa que el delito en cuestión está exento del mismo si por el contrario son señalados en la ley especial. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Explicación: al igual que la explicación al párrafo anterior, en la ley especial serán señalados estos supuestos en donde ameriten prisión preventiva. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente. 1. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 bis, 320 y 323. 2. Genocidio, previsto en el artículo 149 bis, 3. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 bis. 3. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 bis. 4. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126. Véase espionaje, previsto en los artículos 127 y 128. 6. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 bis al 148 quater. 7. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero. 8. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145.
9. Corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201. Pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Previsto en el artículo 202. Turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Previsto en los artículos 203 y 203 bis, lenocinio de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Previsto en el artículo 204 y pederastia, previsto en el artículo 209 bis. 10. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter. 11. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 bis, 196 ter, 197, párrafo primero 12. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260. 13. Feminicidio, previsto en el artículo 325. 14. Robo a casa-habitación, previsto en el artículo 381 bis. 15. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y 2 del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo, fracción. 16. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y 17. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 ter y 381, fracción 17. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera. 1. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y 4, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones 2 o 3, párrafo segundo, del artículo 104. Exclusivamente cuando sean calificados. 2. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Exclusivamente cuando sean calificados, y 3. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales superen 3 veces lo establecido en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar. Únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien. Cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiese sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del órgano especializado en la materia.
En los casos en los que la víctima o ofendido y la persona imputada deseen participar en un mecanismo alternativo de solución de controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva. Por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la juez de control podrá derivar el asunto al órgano especializado en la materia. Para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. Explicación: en el caso excepcional de que el Ministerio Público considere que no debe aplicarse prisión preventiva oficiosa a la persona imputada por alguno de los delitos establecidos en este párrafo, este podrá hacérselo saber al juez de control para que ésta no sea impuesta. Esta circunstancia es poco probable, ya que por un lado es una facultad potestativa del fiscal del Ministerio Público hacerlo, y en el supuesto de que así sea, el Ministerio Público deberá solicitar al titular de la Fiscalía para esos efectos. Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias. 1. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Explicación: el domicilio del imputado dentro de la circunscripción judicial es medular para garantizar el arraigo dentro de un proceso penal. Por residencia habitual debe de entenderse como el espacio geográfico en donde el imputado regularmente se desenvuelve, donde tiene su trabajo, así como donde realiza sus actividades diarias. El asiento de la familia, como su nombre lo indica, significa el lugar donde el imputado tiene su familia, entendiendo esta como sus padres, hermanos, esposa, hijos, etc. Las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto deberán de razonarse en todo momento mediante criterios objetivos, como la capacidad económica. Antecedentes y elementos objetivos que permitan llegar a la conclusión de que el imputado puede abandonar el lugar y no someterse al proceso penal. Por último, en relación a la falsedad del domicilio del imputado, es de suma importancia que éste no sea en ningún momento ocultado o variado, ya que en el supuesto de que la policía ministerial vaya a verificar el domicilio y el imputado no viva en el mismo, puede ser ello un argumento fuerte para el fiscal del Ministerio Público para efectos de que solicite prisión preventiva por considerar que otras medidas cautelares no serían suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, ello por encontrarse ilocalizable, y por ende sería imposible darle seguimiento al proceso, ya que no podría ser notificado, lo cual conlleva a que no pudieran desahogarse de manera natural las etapas del proceso, lo cual evidentemente paraliza el proceso y no se alcanzaría los fines del mismo. 2. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este. Explicación: esta fracción ya ha sido interpretada por diversas tesis en donde sostiene que no puede utilizarse simplemente los límites de las penas para poder solicitar medidas cautelares más gravosas. Sin embargo, si el imputado con datos objetivos otorga indicios de que su comportamiento en base al proceso es de buscar sustraerse de la acción de la justicia, puede ser un argumento viable para tales efectos. 3. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Explicación: de igual manera, dentro de esta fracción es importante establecer la actitud que tome el imputado en base al proceso, por lo que debe de entenderse y valorarse el comportamiento a partir del momento en que es notificado de que está siendo investigado por algún hecho delictivo, y por lo tanto, a partir de ese momento valorar el comportamiento que ha adoptado. 4. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o. Explicación: dentro de los procesos penales resulta habitual que el imputado incumpla con medidas cautelares previamente impuestas,
las cuales en caso de incumplir con las obligaciones que de ahí derivan. Son datos objetivos para acreditar que no tiene intención de someterse el proceso, y estos se convertirán en datos para solicitar medidas cautelares más gravosas mediante modificación de las mismas. 5. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Explicación: cuando el imputado no cumpla con citaciones o actos procesales en donde se necesita su presencia, siendo que los haya ordenado el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional. Esta sola circunstancia serán datos suficientes para considerar un peligro de sustracción del imputado a proceso. Es importante también analizar que las citaciones, y principalmente las realizadas por órgano ministerial, sean legales, ya que es también cierto que en muchas ocasiones realizan citaciones sin cumplir con las formalidades en materia de notificaciones. Y en otras ocasiones citan para generar actos procesales como actos de investigación sin cumplir con las formalidades del Código para llevarlas a cabo, por lo que la defensa deberá estar pendiente de estas circunstancias. Estos criterios judiciales ayudarán a interpretar mejor el presente artículo. Prisión preventiva. La pena máxima como única razón para justificar su imposición como medida cautelar, vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, contenido en los artículos 20, apartado B. Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, ya que debe solicitarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, precisa que la prisión preventiva procede oficiosamente cuando se trata de delitos muy específicos y de alto impacto, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, de la propia Constitución, regula el principio de presunción de inocencia, que implica que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio mediante una sentencia, impidiendo, en la mayor medida posible, la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. De igual forma, de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, y que todo inculpado por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En ese orden de ideas, la necesidad de la prisión preventiva en función únicamente de la pena de prisión que prevé el hecho delictuoso señalado por la ley como delito deviene contraria a los preceptos constitucionales y tratado internacional invocados, pues atento al carácter excepcional de la medida cautelar en análisis, como al principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal. Su imposición con el solo argumento de la penalidad es una postura anticipada sin justificación alguna, pues se tiene por cierto que el imputado se sustraerá del procedimiento penal con base en la posible imposición de la pena de prisión que el tipo penal sanciona. Máxime si se tiene en cuenta que la fracción 2 del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales expresa que para decidir sobre el peligro de sustracción del imputado, deberá atenderse al máximo de la pena que, en su caso,
pudiera llegar a imponerse de acuerdo con el delito de que se trate y a la actitud que voluntariamente adopte el imputado. De lo que se advierte que el factor relativo al máximo de la pena no debe ponderarse aisladamente, sino en conjunto con las circunstancias señaladas. Medidas cautelares en el sistema penal acusatorio. El arraigo del imputado no necesariamente debe ubicarse en el lugar en que deba ser juzgado, para tener por garantizada su comparecencia en el proceso. Las medidas cautelares en el proceso penal acusatorio tienen como fin, entre otros, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para decidir si está o no garantizada esa circunstancia, el juez debe considerar, entre otros factores, el arraigo que el imputado tenga en el lugar donde deba ser juzgado, artículo 168, fracción I, del propio Código. Este último requisito no debe exigirse bajo una lectura literal de la norma procesal, por el contrario, la expresión el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado debe interpretarse sistemáticamente con el párrafo primero del artículo 168 citado, que refiere que el juez de control tomará en cuenta, especialmente, lo que implica que aquello no es un requisito sine qua non, sino solo un aspecto a considerar para la toma de la decisión, y lo relevante será advertir si el imputado tiene o no un arraigo domiciliario determinado por su residencia habitual, asiento de familia y la facilidad de abandonarlo o permanecer oculto, al margen de si dicho arraigo coincida o no con el lugar en el que debe ser juzgado, pues esto último podría ser un factor meramente contingente. Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado 1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificar elementos de prueba. 2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente, o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o 3. Intimidar, amenazar u obstaculizar la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Artículo 171. Pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. En todos los casos se estará a lo dispuesto por este Código en lo relativo a la admisión y desahogo de medios de prueba. Los medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones que se hubieren planteado. Artículo 172. Presentación de la garantía. Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el juez de control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público. Para resolver sobre dicho monto, el juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad. Adicionalmente deberá considerar las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo.
El juez de control hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía. Estos criterios judiciales ayudarán a interpretar mejor el presente artículo. Medida cautelar de garantía económica. Al decidir sobre la imposición de su monto, el juez de control debe considerar que el imputado pudo no haber mantenido la capacidad económica que tenía previo a ser detenido, por encontrarse interno en un centro de reclusión. Conforme al artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al decidir sobre la medida cautelar consistente en una garantía económica, el juez de control previamente tomará en cuenta, entre otras cosas, la capacidad económica del imputado, para lo cual, no puede perder de vista que, al encontrarse interno en un centro de reclusión, si bien no se ha visto en la necesidad de irrogar gasto alguno. Porque el sistema penitenciario cubre todos los requerimientos básicos de los internos, como son, vestido, comida, educación, actividades deportivas y recreativas, lo cierto es que no puede asegurarse que su economía se mantuvo. Máxime que no es desconocido que, en ocasiones, la reclusión genera gastos internos, como los relacionados con la asignación de tareas de limpieza de áreas comunes. Así como la existencia de cobros por concepto de protección, asignación de dormitorio, pase de lista, mantenimiento de dormitorios, no realizar tareas de limpieza y uso de teléfono, por citar algunas, ello aunado a los gastos relativos a la defensa del justiciable, defensa particular. Lo cual, incluso, ha sido motivo, entre otros aspectos, de recomendación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en específico, en la Recomendación General número 30/2017 sobre condiciones de autogobierno y o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana, de 8 de mayo de 2017. En la que se precisó que en los centros de reclusión se presentan afectaciones a las condiciones de estancia digna, por una limitación o cobro en la presentación de los servicios, alimentación, agua potable, estancia para dormir, salud, trabajo, capacitación, instalaciones deportivas, visitas familiares e íntima. Asimismo, se precisó que es inaceptable que exista un buen número de prisiones en el país con condiciones de autogobierno-cogobierno, presentándose la gobernabilidad del centro debilitada, situación que se ha reflejado en muchos casos, en los últimos años, 2011 a 2015, entre los que se encuentran, entre otros, los reclusorios preventivos Varonil Oriente, Norte y Sur, el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, la Penitenciaría Santa Marta Acatitla y el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, todos en la Ciudad de México. De ahí que se afirme que la economía del imputado pudo no haberse mantenido durante el tiempo de reclusión, máxime si éste se encuentra interno en una de las prisiones con condiciones de autogobierno-cogobierno mencionadas. Artículo 173. Tipo de garantía. La garantía económica podrá constituirse de las siguientes maneras. 1. Depósito en efectivo. 2. Fianza de institución autorizada. 3. Hipoteca. 4. Prenda. 5. Fideicomiso, o 6. Cualquier otra que a criterio del juez de control cumpla suficientemente con esta finalidad. El juez de control podrá autorizar la sustitución de la garantía impuesta al imputado por otra equivalente previa audiencia del Ministerio Público, la víctima u ofendido, si estuviese presente. Las garantías económicas se regirán por las reglas generales previstas en el Código Civil Federal o de las entidades federativas, según corresponda y demás legislaciones aplicables. El depósito en efectivo será equivalente a la cantidad señalada como garantía económica y se hará en la institución de crédito autorizada para ello, sin embargo. Cuando por razones de la hora o por tratarse de día inhábil no pueda constituirse el depósito, el juez de control recibirá la cantidad en efectivo.
Asentará registro de ella y la ingresará el primer día hábil a la institución de crédito autorizada. Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares. Cuando el supervisor de la medida cautelar detecte un incumplimiento de una medida cautelar distinta a la garantía económica o de prisión preventiva, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar la revisión de la medida cautelar. El Ministerio Público que reciba el reporte de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible y en su caso, solicite la comparecencia del imputado o una orden de aprehensión. En caso que el imputado notificado por cualquier medio no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que fue citado, el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o comparecencia. La justificación de la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento de la audiencia. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida ésta, sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a 8 días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hiciere o no justificare la comparecencia, se hará efectiva la garantía a favor del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas, previstos en la Ley General de Víctimas. Si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones v, 7, 8, 9, 12 y 13 del artículo 155 de este Código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio, al juez de control, quien con la misma inmediatez ordenará su arresto con fundamento en el inciso D. Fracción 2 del artículo 104 de este Código, para que dentro de la duración de este sea llevado ante él en audiencia con las partes, con el fin de que se revise la medida cautelar, siempre y cuando se le haya apercibido que de incumplir con la medida cautelar se le impondría dicha medida de apremio. Artículo 175. Cancelación de la garantía. La garantía se cancelará y se devolverán los bienes afectados por ella, cuando 1. Se revoque la decisión que la decreta. 2. Se dicte el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, o 3. El imputado se someta a la ejecución de la pena o la garantía no deba ejecutarse. Capítulo V. De la supervisión de las medidas cautelares. Sección I. De la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Artículo 176. Naturaleza y objeto. La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso, tendrá por objeto realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. En caso de que no sea una institución de seguridad pública, se podrá auxiliar de la instancia policial correspondiente para el desarrollo de sus funciones. Esta autoridad deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que le soliciten. Explicación: regularmente es la Secretaría de Seguridad Pública de los Estados quien cuenta con estos departamentos para efectos de supervisar medidas cautelares y la suspensión del proceso a prueba. Cuando ocurra alguna incidencia en relación a las condiciones para el cumplimiento de alguna de estas medidas, esta autoridad deberá enviar informe de lo sucedido a las partes. Y en base a ello que se podrá agendar audiencia para debatir si deben de modificarse las condiciones pactadas, o en su caso, endurecer la medida cautelar impuesta previamente. Artículo 177. Obligaciones de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso. La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso tendrá las siguientes obligaciones.
1. Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión preventiva, y las condiciones a cargo del imputado en caso de suspensión condicional del proceso. Así como hacer sugerencias sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación de las medidas u obligaciones impuestas. Explicación: cuando se establezcan condiciones en la suspensión condicional del proceso. Como por ejemplo participar en programas para prevenir o tratar adicciones o alguna de las señaladas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el obligado. Es decir, el imputado deberá periódicamente acudir a las instalaciones para presentar la documentación que acredite que está cumpliendo con sus obligaciones. En caso contrario es que le dará vista al juez y al Ministerio Público, en donde seguramente se agendará una audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso. En materia de medidas cautelares sucede lo mismo. En caso de tener información que señale que no se está cumpliendo con el mismo, se dará vista a las autoridades arriba mencionadas. 2. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la suspensión condicional del proceso y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente. 3. Realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado. 4. Verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar en donde se encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera. 5. Requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del examen de las mismas en su caso. Cuando la modalidad de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera. 6. Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado, cumplan las obligaciones contraídas. 7. Solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas. 8. Revisar y sugerir el cambio de las condiciones de las medidas impuestas al imputado, de oficio o a solicitud de parte, cuando cambien las circunstancias originales que sirvieron de base para imponer la medida. 9. Informar a las partes aquellas violaciones a las medidas y obligaciones impuestas que estén debidamente verificadas y puedan implicar la modificación o revocación de la medida o suspensión y sugerir las modificaciones que estime pertinentes. 10. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y obligaciones impuestas, su seguimiento y conclusión. 11. Solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la Federación o de entidades federativas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. 12. Ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que le requieran las oficinas con funciones similares de la Federación o de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia. 13. Canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en materias de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico. Cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera, y 14. Las demás que establezca la legislación aplicable. Artículo 178. Riesgo de incumplimiento de medida cautelar distinta a la prisión preventiva. En el supuesto de que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso advierta que existe un riesgo objetivo en inminente de fuga o de afectación a la integridad personal de los intervinientes, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar al juez de control la revisión de la medida cautelar. Artículo 179. Suspensión de la medida cautelar. Cuando se determine la suspensión condicional de proceso, la autoridad judicial deberá suspender las medidas cautelares impuestas, las que podrán continuar en los mismos términos o modificarse, si el proceso se reanuda,
de acuerdo con las peticiones de las partes y la determinación judicial. Artículo 180. Continuación de la medida cautelar en caso de sentencia condenatoria recurrida. Cuando el sentenciado recurra la sentencia condenatoria, continuará el seguimiento de las medidas cautelares impuestas hasta que cause estado la sentencia, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de revisión de conformidad con las reglas de este Código. Artículo 181. Seguimiento de medidas cautelares en caso de suspensión del proceso. Cuando el proceso sea suspendido en virtud de que la autoridad judicial haya determinado la sustracción de la acción de la justicia, las medidas cautelares continuarán vigentes, salvo las que resulten de imposible cumplimiento. En caso de que el proceso se suspenda por la falta de un requisito de procedibilidad, las medidas cautelares continuarán vigentes por el plazo que determine la autoridad judicial, que no podrá exceder de 48 horas. Si el imputado es declarado inimputable, se citará a una audiencia de revisión de la medida cautelar proveyendo, en su caso, la aplicación de ajustes razonables solicitados por las partes. Artículo 182. Registro de actividades de supervisión. Se llevará un registro, por cualquier medio fidedigno, de las actividades necesarias que permitan a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso tener certeza del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas. Libro segundo del procedimiento. Título y soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Capítulo I. Disposiciones comunes. Artículo 183. Principio general. En los asuntos sujetos a procedimiento abreviado se aplicarán las disposiciones establecidas en este título. En todo lo no previsto en este título, y siempre que no se opongan al mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario. Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso, y el procedimiento abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna del procedimiento o determinación anticipada del proceso. Explicación. Las salidas alternas que establece son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En razón a la primera de ellas, esta no requiere control judicial, por lo que puede ser llevado a cabo en sede ministerial. En razón a la segunda de ellas, esta sí requiere control judicial, ya que el mismo establece un mínimo de 6 meses y será la autoridad encargada de revisar la suspensión condicional del proceso quien verificará que las obligaciones que se hayan impuesto al imputado sean cumplidas. Las cuales cumplidas y en caso de la reparación del daño hayan sido satisfechas llevarán como consecuencia la extinción de la acción penal con efectos de sentencia absolutoria. Artículo 184. Soluciones alternas. Son formas de solución alterna del procedimiento. 1. El acuerdo reparatorio, y 2. La suspensión condicional del proceso. Explicación. No debemos confundir una salida alterna con una forma anticipada de terminación del proceso. La gran diferencia estriba en que las primeras llevan como consecuencia una sentencia absolutoria a favor del imputado si ésta es cumplida, y en el segundo de los casos una sentencia regularmente condenatoria en contra del acusado. Artículo 185. Formas de terminación anticipada del proceso. El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. Capítulo 2. Acuerdos reparatorios. Artículo 186. Definición. Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal.
Explicación: los acuerdos reparatorios son una de las dos salidas alternas del proceso penal. Los acuerdos reparatorios tienen la particularidad de contar con la aprobación de ambas partes para que estos puedan llevarse a cabo, es decir, de la víctima o ofendido, y por otra parte del imputado o acusado. Si una de estas dos circunstancias no acontece, no pueden llevarse a cabo los acuerdos reparatorios. Estos criterios judiciales ayudarán a interpretar mejor el presente artículo. Acuerdo reparatorio. El incumplimiento sin causa justificada a una de las condiciones pactadas, da lugar a revocarlo y ordenar la reanudación de la causa penal. Atento a la naturaleza jurídica de este medio alternativo de solución de la controversia, si en un proceso penal las partes convienen en aceptar los términos para llevar a cabo un acuerdo reparatorio, consistente en el pago de un monto de dinero en un plazo determinado, con la condición específica de que basta el incumplimiento del imputado de uno solo de los pagos para revocarlo y reanudar el proceso. Y éste deja de pagar la cantidad pactada sin causa justificada, no es válido justificarlo en atención a las manifestaciones en el sentido de que realizó los pagos conforme a su capacidad económica, en razón de que, si finalmente está obligado a cumplir en los términos del convenio, está igualmente obligado a asumir las consecuencias de su inobservancia. De ahí que proceda a revocar el acuerdo reparatorio y ordenar la reanudación de la causa penal en la etapa en la cual se suspendió. Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes. 1. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Explicación: los acuerdos reparatorios proceden en todos los delitos en donde el delito sea de querella, es decir, en donde se necesita la voluntad de la víctima o el ofendido para iniciar la investigación. 2. Delitos culposos, o 3. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las fracciones I, 2 y 3 del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código. Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Artículo 188. Procedencia. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Artículo 189. Oportunidad. Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso, el juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por un año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso, según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno.
La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Artículo 190. Trámite. Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control, dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio. Cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Capítulo 3. Suspensión condicional del proceso. Artículo 191. Definición. Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia. La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquel, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes. 1. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. 2. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y 3. Que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción 3 del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, 2 y 3 del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código. Artículo 193. Oportunidad. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. El juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan. 1. Residir en un lugar determinado. 2. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. 3. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas. 4. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. 5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control.
6. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. 7. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas. 8. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. 9. Someterse a la vigilancia que determine el juez de control. 10. No poseer ni portar armas. 11. No conducir vehículos. 12. Abstenerse de viajar al extranjero. 13. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o 14. Cualquier otra condición que, a juicio del juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Artículo 196. Trámite. La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el juez de control. La incomparecencia de estos no impedirá que el juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En su resolución, el juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal. Artículo 197. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba. En los procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso. Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso. Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo. Siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. El juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por 2 años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u ofendido. La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto, se interrumpirán mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, estos se reanudarán. Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal efecto continuarán vigentes. Sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso. Artículo 199. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso.
La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. Cuando las condiciones establecidas por el juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación, hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal. Para lo cual el juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Artículo 200. Verificación de la existencia de un acuerdo previo. Previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso. El Ministerio Público deberá consultar en los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los mismos.